Muy bien, vamos a comenzar el tema de hoy que es la regeneración de- del hombre en Cristo. La regeneración del hombre en Cristo. Algunas cosas antes de comenzar que tienen que ver con el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí, digamos, recomiendo la lectura de tener el libro físico porque tal vez la página de internet nos cueste conseguir la información que uno busca, digamos, se hace un poco más dificultoso leer en la pantalla y la búsqueda de un, digamos así, de un concepto particular se dificulta, ¿no? En cambio, el libro físico nos provee de dos tipos de índices o más índices. Bueno, tenemos el índice general, el índice, ¿no?, que va por capítulos, por secciones, por artículos, por párrafos, ¿eh?, que es el índice general, como vemos. Pero también tenemos un índice temático y es muy útil el índice temático porque nos justamente organiza eh, el tema, ¿no es cierto? O el concepto, lo organiza en orden alfabético, ¿eh? Mira, índice temático, y podemos buscar fácilmente un concepto, una palabra. Esta palabra que queremos buscar ahora es la palabra regeneración. Eh, de esta forma, aquí donde está renovación, religiosidad, regeneración. Bueno, podríamos también mirar la palabra renovación, pero no vamos a mirarla, sino que nos vamos a quedar con la palabra regeneración. ¿Dónde está? Ahí se ve, creo que se ve. Sí, exacto, ahí, regeneración. Y al costado nos da unos números que son los números, no las páginas, sino los números de los párrafos. En este caso nos da dos números, el 1213 y el 1215. ¿Eh? Luego habla, por ejemplo, el bautismo dice baño de regeneración y ahí lo nombra en el 1213 y en el 1215. También los efectos de la regeneración nos da otros números, pero ahora nos interesa el concepto de regeneración y nos quedamos con el primer sentido de bautismo, de baño de regeneración. ¿Eh? Que en el 1215, vamos a leer ahora, en 1215 que tengo aquí marcado, dice, este sacramento, el bautismo, es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Bien, dicho esto, eh, esta afirmación que hace el catecismo acerca de la regeneración, queremos eh, enmarcar esta temática de la regeneración en una temática mucho más amplia que es la vida nueva del hombre redimido. Es decir, por un lado tenemos una antropología cristiana, una antropología revelada, y por otro lado tenemos una moral, ¿no? Pero la moral no está separada de la antropología. Es decir, hay justamente una concepción acerca de qué es el bien que debo hacer, pero que está fundado en la, digamos así, en la concepción antropológica del hombre a la luz de la revelación. La luz de la revelación nos pone, como dirá San Juan Pablo II, eh, frente a un hombre histórico, un hombre, eh, San Juan Pablo II distingue al ser humano o la concepción antropológica de la revelación, la pone primero en el principio, en la creación, Adán y Eva, antes del pecado original,
y luego un hombre histórico que es la consecuencia de ese pecado original, pero que a su vez tiene la promesa de la redención. Es decir, el Adán y Eva, el hombre originario antes del pecado original, era el hombre que justamente que había pensado Dios, que, en el cual se dice que fue creado a su imagen y semejanza. Y este hombre en su libertad decide comer, dice el relato, podemos leer Génesis 2, Génesis 3, capítulo 3 sobre todo. eh, este hombre, esta Eva y este Adán, comen del árbol que Dios les había prohibido comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal. No nos vamos a detener en todo el significado, ahora no es el caso, pero la historia es que este hombre, por la consecuencia de su desobediencia, ¿no es cierto? Una de las consecuencias es que entra en su naturaleza, primero en una naturaleza que queda herida, en su relación con Dios, ¿no es cierto? Y en la relación con su par, digamos, en la relación Adán y Eva, varón-mujer, queda también herida esa relación, también la relación con la naturaleza, eh, pero ese daño, ese fruto, esa consecuencia del mal que el hombre en su libertad decide actuar, es no abandonado por Dios, sino que Dios le da una promesa. Entonces este hombre, eh, históricamente, dada la luz de la revelación, tiene dos condiciones, la condición de la caída y la condición de la redención. Entonces, este hombre redimido eh, tiene una vida nueva. ¿eh? Es un hombre nuevo con una vida nueva. Y esta vida nueva es la que en el catecismo encontramos con el título La vida en Cristo. Entonces esta vida nueva es la que nos importa, pero no porque tenga una serie de normas y de principios, es decir, como una ley que yo debo cumplir para vivir esta vida nueva, sino que es fruto de la redención de Cristo. Por eso el tema de la regeneración del hombre en Cristo y la especificidad de la moral cristiana están íntimamente unidas. No se puede hablar de la moral si no hablamos del fruto de la redención que, eh, que nos da Cristo, ¿no es cierto? Muy bien, hasta aquí la introducción y vamos ahora a pasar a la presentación para llevar adelante nuestro concepto. Bien, la regeneración del hombre en Cristo. Bueno, este es un video que en realidad lo vamos a hacer en 4 partes. Este video, aquí tenemos el primer punto de lo que vamos a hablar hoy, que es la regeneración. Lo vamos a ver en este sentido con estos 3 temas, la redención, el misterio pascual y el bautismo. Por otro, bueno, sin duda este, digamos así, es un tema central. Sin embargo, hoy vamos a terminar aquí en el bautismo y en los próximos videos ahondaremos en estos otros temas, la conversión, la norma y la especificidad de la moral cristiana. Mm, si bien no sigo al pie de la letra eh, al autor, digamos, que, que trata, digamos, con el cual me he basado para hacer esta clase. El autor es Carlo Cafarra en una obra titulada La vida en Cristo. Em, Bien, alguna referencia haremos a ese autor. No mi esquema, este esquema más bien lo he diseñado yo, no sigo el esquema que presenta bueno, ya fallecido Carlo Cafarra, cardenal en su época, bueno, digamos un teólogo especializado en moral cristiana, ¿no? Bueno, veamos. Em, Voy a comenzar con un trabajo que he publicado hace un par de años, donde trabajo el concepto de hombre nuevo, ¿eh? Este hombre nuevo que está ligado a una creación nueva.
Y la pregunta que yo me hago si es, eh, obviamente vamos a responder que no, pero cabe en la investigación esta pregunta, ¿es que Dios se arrepintió de la creación del hombre? Es que aquel hombre del Génesis, Adán y Eva, creado a imagen y semejanza, eh, de alguna manera Dios tuvo que eliminarlo y crear un hombre nuevo. ¿Cuál es el sentido de este hombre nuevo que encontramos en San Pablo? Bueno, vamos cito lo que escribo aquí. Dice, todos, dice San Pablo, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. La palabra redención, del griego apolutroseos, refiere al pago por un esclavo, a quien se lo deja libre. En la carta a los Romanos, San Pablo explica que este pago, la redención, fue destinado a todos los que crean. Ahora bien, la liberación con el pago dado por Cristo con su sangre y en su carne implica en quien ha recibido la gracia a través del bautismo una conversión, es decir, un cambio de vida. Ya no más las obras del hombre viejo, sino las obras del hombre nuevo. Esta concepción que nos da San Pablo acerca de este hombre nuevo, ¿no? Como que eh, renace dada la conversión, dado el bautismo, renace un hombre eh, que hace las obras de Cristo, las obras del nuevo Adán, que es Cristo, ¿no? Ahora bien, entonces, este hombre nuevo, ¿cómo es que se da? ¿Cómo es que llegamos al hombre nuevo? Entonces, aquí vamos a citar a Colosenses 3, del 1 al 14, un texto que veremos que, si bien nos da como una especie de normas morales, vamos a ver dónde están fundadas esas normas morales que nos introducen al tema de la regeneración. Dice Colosenses, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avance hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Como elegido de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión, practiquen la benevolencia, la humildad, la justicia, la paciencia. Sompórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja con otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor,
que es el vínculo de la perfección. Aquí este texto de San Pablo a los Colosenses nos pone en una idea de que las normas de estas, digamos así, de este obrar moral cristiano, están fundadas en este revestirse del hombre nuevo. Desnudarse, despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Fíjense que la palabra, estas metáforas, San Pablo es un genio de la, de la escritura, ¿no? Esta idea de revestirse de Cristo, revestirse del amor, fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay un concepto aquí que es la idea de que el que está en Cristo es una nueva creación. Es otro texto el que estoy diciendo. Es decir, que de alguna manera se ha conformado a vivir de una forma que no era la suya antigua, que antiguamente, antes de conocer a Cristo, llevaba adelante. De alguna manera, este nacer por el bautismo nos hace ser otros, que en términos de San Pablo es ser otro Cristo. Y veremos cómo esto acontece. Ahí me equivoqué. Entonces, la regeneración está ligada a digamos así, este volver a nacer está ligado justamente al acontecimiento de la crucifixión, ¿no es cierto? El hecho de la crucifixión que engloba la pasión, muerte y resurrección. O sea, el hecho de la cruz, el acontecimiento de eh, la cruz puede ser vista como este arma mortal, pero también es el arma con el cual la muerte es destruida. La muerte que había entrado en el hombre a través del engaño de aquella serpiente del Génesis, ¿no es cierto? Esta muerte que aleja al hombre de Dios, la muerte física, pero también la muerte de nuestro propio ser, de esta insatisfacción que nos deja el engaño del demonio. Esta muerte ha sido, digamos así, la que provoca el pecado del hombre y la que conlleva como consecuencia la vida de Cristo, ¿no? Se lleva la vida de Cristo, quien injustamente pagó por los pecados de los pecadores. Entonces, este misterio de la pasión, el mal deja sus consecuencias y Dios no ha querido que este mal fuera olvidado, sino que Él mismo en la cruz tomó sobre sí el pecado del mundo, el pecado de los hombres, nuestro pecado, tomó sobre sí y pagó Él las consecuencias, dándonos a nosotros, los pecadores, dándonos el misterio del perdón, de la misericordia, resucitándonos, llevándonos a una vida que no teníamos, a una vida que era incapaz para el hombre poder acceder, que era la vida de hijos de Dios. Este es el misterio que nos da, como dice San Pablo, la redención. Es decir, nosotros que estábamos esclavos de la muerte, esclavos de nuestros egoísmos, esclavos del demonio en definitiva, necesitábamos ser liberados. San Pablo que habla a los hombres que entienden qué significa la esclavitud, porque lo viven a diario, es decir, la esclavitud es una realidad, ¿no es cierto? Entonces él utiliza esa realidad para explicarnos el misterio de Cristo y nos habla de que esta redención, este pago que hace Cristo, es decir, este apuliótrioseos, este pago por nuestra esclavitud para liberarnos, por un lado, nos devuelve la gracia original, nos devuelve el estado de gracia original, pero no solamente nos restaura la imagen de Dios con la que Dios creó al hombre, sino que además
nos lleva a algo que no podíamos alcanzar, que es la divinización. Así como Dios se hizo hombre, se humanizó, ahora la naturaleza humana puede alcanzar, por este misterio de la pasión, el ser divinizado, el ser llamado por adopción hijo de Dios. ¿Y cómo es que llevamos, digamos, esto por supuesto es una gracia, no es un deber que el hombre debe actuar como hijo de Dios, sino que Dios le regala el Espíritu Santo, el Espíritu del mismo Cristo, para que este hombre pecador, herido por el mal, herido por el pecado original, ahora no solamente es restaurado en su imagen de Dios, sino que además se le ha dado de participar en el seno de la Santísima Trinidad, que es donde la naturaleza de Cristo, en cuanto hombre, esta segunda persona de la Trinidad, en cuanto verbo encarnado, en cuanto la segunda persona de la Trinidad encarnada, que asumió la naturaleza del hombre, aquí tendríamos que recordar el concepto de la unión hipostática, eh, que hemos dicho en otras oportunidades, se hace uno con, digamos, esta persona divina que se hace uno con la naturaleza humana, al resucitar es introducida en el seno de la Santísima Trinidad. Y es allí donde el hombre está destinado. Esta es la vocación del hombre. Su vocación de vivir conforme otro Cristo, otro Hijo de Dios que está que puede conocer a Dios cara a cara. Y de este conocimiento de Dios cara a cara, este conocimiento de Dios hoy en esta vida en forma espiritual, pero que se manifestará, como dice San Juan, una realidad que nuestra imaginación no puede alcanzar, esto es la divinización. Bien, entonces esto tiene que ver con el ser del hombre, y el ser del hombre es transformado por la gracia original, no anulada. La naturaleza humana no queda anulada, sino que viene asumida por la Santísima Trinidad, no por los méritos o las obras que nosotros podamos hacer, sino solamente por un don, por un regalo, porque Dios así lo quiso, por amor, fundamentalmente por amor, porque Dios amó tanto al hombre que entregó a su único Hijo para el perdón de los pecados. Bien, entonces veamos cómo se comunica estos frutos de la pasión de Cristo, de la pasión, muerte y resurrección. Y dice la carta a Tito, la carta de San Pablo a Tito, dice así: recuerda a todos que respeten a los gobernantes y a las autoridades, que les obedezcan y estén siempre dispuestos para cualquier obra buena, que no injurien a nadie y sean amantes de la paz, que sean benévolos y demuestren una gran humildad con todos los hombres. Porque también nosotros antes éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de toda clase de concupiscencias. Y vivíamos en la maldad y la envidia, siendo objeto de odio y odiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Es decir, el misterio de la redención del hombre, que se realiza por la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, nos es comunicado a partir de este renacer, un concepto que ahora veremos a continuación, ¿no? Este volver a nacer. Si recordamos, cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, Jesús tiene este diálogo con Nicodemo, Jesús le dice, es que hay que nacer de lo alto, y Nicodemo se pregunta, pero ¿cómo un hombre ya viejo puede volver a nacer? ¿Es que acaso puede volver a introducirse en el seno materno? Y Jesús
le habla que aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esto, digamos así, está vinculado al bautismo, ¿no es cierto? En este bautismo es que somos salvados y esta salvación nos transforma nuestra forma de obrar, nuestra forma de actuar. Es decir, todos estos normas, estos ítems, digamos así, estos imperativos, esto de obedecer a las autoridades, en fin, digamos, todas estas reglas, en definitiva, no son fruto del esfuerzo, sino que fruto de un renacer. Vivimos una vida nueva porque hemos renacido en esa vida nueva, porque se nos comunica una vida nueva, no porque hacemos un esfuerzo. Esto sería el pelagianismo, la herejía por la cual Pelagio, en tiempos de San Agustín, decía que el hombre podía por su propia fuerza, por su propio actuar moral, ganarse la redención. No, nosotros podemos ser buenas personas, pero esto no es ser cristiano. Ser cristiano es ser hijo de Dios que se nos comunicó por el bautismo y hacemos las obras justamente de Dios, aquel que en definitiva puede amar al enemigo. Esto es la gracia que no anula las potencialidades humanas, sino que esto las engrandece, las purifica, las lleva a plenitud. En definitiva, nos lleva a reproducir aquella imagen de la cual Dios hablaba del Génesis. Dios creó al hombre a su imagen. Y esta imagen que está en nuestro ser, porque Dios así nos creó, esta imagen quedó opacada, arruinada por nuestra libertad que quiso obrar en forma contraria a la voluntad de Dios. Pero esta imagen fue restaurada por aquel que es Dios mismo, Dios que se hizo hombre y restauró la imagen de Dios en el hombre y además le dio el poder ser hijo. Ahora ser hijo, ya no criatura, sino hijo de Dios. Bien. Esta regeneración, que en griego es palingenesias, esta palabra que tiene en sí la raíz de genesios o génesis, ¿no? Del origen, volver a nacer, en definitiva. Esta regeneración aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es en la carta de Tito y otra es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículo 28. Y dice, marqué otra cita y se me fue la cita que buscaba. Ahora acá vamos al Evangelio de Mateo, Hechos, San Juan, Marcos, acá. Mateo 19, 28. Entonces, en el versículo 27 dice, entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús le dijo, os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todos aquellos que hemos seguido, que seguiremos o que seguimos a Cristo en la regeneración, utiliza esta palabra el evangelista Mateo, en boca de Jesús, la regeneración, palingenesias. Bien, este sustantivo de regeneración. Esta regeneración es el fruto de la resurrección de Cristo, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y se comunica por el bautismo. De esta manera, existe un hombre viejo que por el bautismo vuelve a nacer en un hombre nuevo. Esto es lo que nos da ser otro Cristo.
Y este otro Cristo, este es un ser nuevo justamente, hace las obras de Cristo y no las obras del hombre viejo. Podemos decir que esto es como una batalla espiritual que, que los hijos de Dios pueden ganar por la asistencia del Espíritu Santo. Aquellos que se dejan guiar por esta gracia que, que nos comunica el Espíritu Santo, nos hace vivir como verdaderos hombres nuevos. Bien, y hasta aquí, luego hablaremos de la conversión, pero hasta aquí esta primera parte de este concepto.